asumiendo compromisos. Y pues que recién se refirió en una conferencia de las Naciones Unidas que está relacionada con los océanos para expresar su preocupación con lo que ha estado ocurriendo con el sargazo en estos países insulares y del Caribe. El sargazo es conocido como una alga marina que cuando llega a las orillas de las playas se convierte, se empieza a descomponerse. Exacto, se seca, empieza a descomponerse, huele mal. Huele mal, un olor a podrido, exactamente, las orillas. Entonces eso genera un impacto no solo medioambiental, sino también económico. Y ya hay unos medioambientalistas, gente que conocen a profundidad el tema, que hablan, que afecta incluso hasta parte del tema del fondo marino, porque no pueden penetrar los rayos del sol. Entonces la fotosíntesis del tema de los corales y eso. El sargazo es una plaga que está afectando a países como los nuestros, que dependemos mucho de un turismo, servicio llamado turismo. Y eso es terrible. Yo estuve recientemente compartiendo ahí en Punta Espada. A veces yo me cuelo en los lugares popi porque me invitan, tengo algunos amigos. Y la orilla, para que lo carguen. La orilla de la playa estaba, mire, casi a 100 metros. O sea, llegaba casi a 100 metros de color marrón, pero un olor desagradable, horrible. Se veía incluso la intensidad del sargazo que parecía la continuidad de la tierra. O sea, que se podía comer, como anda por ahí un video de un perrito que se tira a un lugar pensando que va a encontrar tierra firme, y eso estaba... porque por encima se veía una capa muy parecida a la del sargazo, y eso es terrible. Y bueno, ojalá que esas cosas se le puedan buscar una salida inmediata, porque nos está generando un impacto negativo en todos los aspectos. El sargazo, lo que antes era una situación estacionaria, se ha convertido ya prácticamente en algo normal, y eso es peligroso. Y por eso el presidente Abinader llamó a modo de alarma, para que se entienda que es una situación global ya terrible. Se espera que, se habla de que pudiera llegar aquí entre 0.62 o 0.93, según el dato, pudieran estar llegando toneladas 0.62 a 0.93 millones de toneladas métricas de sargazo. Podrían llegar solo a las costas dominicanas. Y este número incluso pudiera pasar del millón de toneladas métricas de sargazo. Si tú supieras que, independientemente de la importancia que tiene el sargazo, porque realmente es un gran problema, y todos que pasamos hasta por el malecón a veces sentimos el mal olor que da el sargazo y el problema que eso significa para los hoteles que están en la costa, yo creo que el sargazo, al ser orgánico, vamos a decir, es de alga marina, se desintegra. Lo que pasa es que el proceso de desintegración es que molesta y ensucia las playas. Sin embargo, yo creo que el gran problema que tienen los océanos es la basura y los plásticos. Ese es el gran problema, porque con el tema del sargazo ya hay incluso hasta soluciones que se han encontrado. Hay países que lo recogen mucho antes de que se pudra, y de ahí se pueden hacer muchos materiales que se pueden utilizar para diferentes cosas, incluyendo hasta una especie de papel transparente que sustituye el plástico. Y aquí se había empezado supuestamente hace ya 4 años hacer una especie de investigación, que total, en el mundo hay una serie de investigaciones al respecto, y hay también embarcaciones que lo recogen, una serie de cosas. Aquí lo que se necesita es una planta de qué hacer con ese sargazo. Ahora, el problema grave que tienen los océanos, señores, es la cantidad de basura y de plástico, que no hay forma de que eso se regrese a la naturaleza, porque como dije bien, el sargazo de alguna manera u otra se descompone. Pero esos plásticos, incluso en todo el océano Pacífico, hay una parte grandísima, que es casi del más grande que Hawái, que le pertenece a todo ese plástico
que se está tirando y al final de cuentas para en las playas. Sí. Y eso nosotros como dominicanos aquí tenemos el FOM que no le hemos buscado la vuelta porque hay empresarios que se dedican a eso y a costilla de nuestro medio ambiente no se le ha buscado una alternativa a ese empresariado, sí, porque no es que se queden sin trabajo, es que se le busque una alternativa de un material que pueda hacer pues que se descomponga. Hay una gran una gran discusión con eso. Hay expertos de la biología marina o marítima que sugieren no retirar el sargazo de las playas porque entienden que es un componente necesario para su recomposición. Y hay lugares del mundo donde ellos sugieren que se le deje y que ella misma lo recobra. Pero en el caso nuestro, que vivimos esencialmente de los ingresos generados a partir del turismo, cuyo principal atractivo lamentablemente todavía son las playas. Digo lamentablemente porque tenemos una diversidad de cosas, claro, que pudiéramos reforzar un poco la industria, pero aquí hay que retirarlo. Lo que no ha ocurrido es que se le dé un uso. De hecho, conozco empresas que lo estaban exportando a lugares donde realizan almohadas, chancletas, y estaban dándole una industrialización tal que hasta galleticas estaban preparando con el sargazo. De sargazo. Galletitas de sargazo. De sargazo. Yo creo que ¿Dulces o saladas? Dulce. Bueno, en algunos países se hace galletas también de tierra. Sí. Pero ojalá que se busque una salida rápida porque, como dijo Claudia, desde hace 4 años se viene planteando el tema de posibles investigaciones y estudios y todo se ha quedado como en teoría. Ya muchos países como China le están sacando filo al sargazo, incluyendo naciones caribeñas que lo utilizan para el compostaje, para alimentar el abono y lo convierten en abono y alimentar las plantas. Es decir, que eso es sí una buena idea. Elemento para la agricultura. Y ojalá que, esta amistad que tiene República Dominicana con China, esta alianza comercial y diplomática, pueda impulsarse también con acciones que representen soluciones para el sargazo, porque los chinos a todos les sacan beneficio y partido, y de seguro que tienen que estar haciendo grandes cosas con este elemento que para nosotros es prácticamente nuevo en República Dominicana debido a que lo vemos como un gran problema cuando ya en otras naciones es una solución y una fuente de ingreso valiosa. Ojalá que lo veamos como una oportunidad más que como una amenaza. Bueno, conversamos con nuestra productora, algo en breve, Vianey, que esta mañana causó mucha impotencia el tema que ocurrido en el puente de la 17, que se dieron al menos unos 5 o 6 postes de luz. Sí. Y eso generó un caos. Estamos hablando de un lunes y una avenida que es de las más transitadas en el puente de la 17 que conecta la capital con Santo Domingo Este. Entonces, muchas especulaciones. Hasta ahora el Ministerio de Obras Públicas ha planteado que no es el responsable de eso. Al parecer eso ocurrió, se ve afectada esa estructura, esos postes con un accidente de tránsito, pero que no tiene que ver con trabajos realizados con el Ministerio de Obras Públicas. Pero ya lo que sí esperamos es esa pronta diligencia, porque mucha gente se atrasó en sus quehaceres por esa situación en uno de los puentes más transitados, que es el de la 17. Bueno, y eso, señores, es habitual aquí en República Dominicana. Es constante la caída de postes eléctricos. En algún momento se habló de que hubo una compra masiva de postes eléctricos que no tenían las condiciones adecuadas de seguridad. Un poste eléctrico, es importante aclarar, que cuesta más de 200,000 pesos en ese sentido, esos que son de concreto, y que muchas veces se desploman espontáneamente por el peso, también quizás por una mala práctica, pero sobre todo porque no tienen la calidad que amerita ese tipo de elementos para la conectividad eléctrica, que es el caso. Entonces, en este sentido, quien debe responder a ese caso es el CUET, que es el que está como responsable de las empresas distribuidoras de electricidad, del consejo, ¿verdad? Yo pensaba que era ETED. No, ETED de los cables de alta tensión, pero los postes, hay que ver, ahí depende, porque si había cable de media tensión o de alta tensión, eso es importante aclararlo. Supongo que quizás eran de alta tensión los cables ETED,
pero hay una parte de los postes que los identifican las distribuidoras eléctricas, que son las que suministran la electricidad. O sea, ahí pueden converger ambas. Lo que hay que ver, qué originó ese accidente de esa caída de postes masivas, como si fuera un juego de dominó, cuando se cae una ficha que se va el resto, y si se puede evitar, porque por suerte no hubo muertes. Hasta el momento no hay reportes de muertes, el caso se está investigando, pero realmente ahí pudo haber una desgracia. Y seguro eso va a afectar la conectividad de luz por esta zona. Claro, eso se toma su tiempo para resolverse a veces, porque ahora hay que buscar grúas, es un proceso, grúas que levanten ese tipo de postes, poderlo poner hasta que se seque ese concreto, o sea que ahí hay una etapa que se toma, además de la molestia con el tránsito, va a haber un tema de electricidad en la zona. Tengo un par de amigos que iban para el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ay, mi madre. Y lamentablemente tuvieron que posponer sus vuelos a costo de ellos. O sea, el Estado tiene que ver tanto con la vida de los habitantes y hasta sus visitantes, que a veces por situaciones no previstas como estas, le encarecen la vida a la gente. Amigos que iban para Argentina, un vuelo de aquí a Argentina está costando lo mismo que de aquí a Europa. Dineral, claro. Súper caro. ¿Qué pasó? Ellos se encontraron con el tapón. Se encontraron con el tapón. No pudieron devolverse. No pudieron devolverse porque entonces estaban en medio del tapón. Ajá. O sea, si quedan en la cola, pueden tomar otra alternativa. Estaban totalmente atrapados. Y entonces, ¿dónde estaban las autoridades que deben de servir para la agilización del tránsito en ese momento? Porque si comienzan de atrás para adelante, echar los carros para atrás y que vayan por otras vías para que se descongestione el tema, ¿dónde estaban? Hicieron lo posible, pero no es tan fácil. No, es que eso no se resuelve de un minuto a otro. Eso es una logística y primero en lo que llegan las autoridades te puede durar a ti más de 15 minutos. Más. Una hora. Pero... No digo en lo que llega. Aquí hay mucha falta de planificación en cuanto a eso. Sí, ahí Miren la situación del señores, del fuego en el Merca Santo Domingo. Así es. No, eso es una cosa fatal, Dios mío. Y el Merca Santo Domingo no podía contar con una estación de bomberos. Pero que además dicen que estaba cerrada las puertas, o sea, es decir, que dejaron como que se terminara de quemar, como quien dice, o sea, que estaban cerradas las puertas para el acceso a que fueran los bomberos también. Eso es una cosa terrible. Porque no es quizás no tenga una estación, es que también, porque eso pertenece a una zona, que es la de Pedro Brán, y lo que hay que procurar es que ese sector tenga una estación de bomberos. ¿Una estación de bomberos? Yo la he visto, la tiene. O sea, ¿La tiene? ¿La de Pedro Brán? La tiene Pedro Brán, sí. No, pero el Merca. Pero cuando uno va hacia la autopista Duarte, exacto, sí, pero el Merca es parte de Pedro Brán. Claro, de Pedro Brán. Es que ninguna porque tiene una estación de bomberos. No puede tener, exacto, porque eso... ¿Y por qué no puede tener una estación de bomberos? Lo que tiene que tener es medidas de seguridad estricta de contra ¿Por qué incendios? no? Porque tú tener una estación de bomberos única y exclusivamente para una plaza, que para un incendio que no pasa todos los días, realmente tú le estás quitando la oportunidad a una comunidad de beneficiarse. Lo que pasa es que ustedes le están dando categoría de plaza a una comunidad agrícola. El Merca sobrepasa la categoría de plaza. Está bien, pero el problema que pasó, señores, según vi las declaraciones de algunas personas que estaban ahí, es que se mantuvieron las puertas cerradas, o sea, se estaba quemando, entonces como que el que tenía la llave, la misma cosa de este país, ¿tú me entiendes? Que el que cierra la cosa no está ahí, entonces empezó el fuego a propagarse y no, las autoridades que tenían que ver con eso no pudieron entrar, y también había una falta de agua en los hidrantes que abastecen. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. En casos de emergencia debieron romper. Y por otro lado, no, eso sí es verdad, porque tú no puedes esperar y que te busquen un candado por una cosa, eso está ridículo. Porque quizás pudo evitarse una catástrofe tan aguda. Sí. Pero sí también quizás influyó que fue un domingo en la noche, porque tengo entendido hoy que muchos dueños de esos locales, que por cierto tienen pérdidas millonarias en equipos de refrigeración, en sus alimentos, en su materia prima, que era lo que vendían ahí, se enteraron hoy de ese incendio. O sea, muchos de los dueños de locales dentro no lo llamaron. No, ahí faltó comunicación. Cuando llegaron hoy fue que se dieron cuenta del siniestro. Así es que es un hecho muy lamentable y de verdad que ellos incluso hablaron hoy a varios medios de comunicación y están pidiendo la mano amiga del gobierno. Ojalá que
vaya ahí un Te apoyo. imaginas una gente con un negocio iniciando, Wow. no ha sacado ningún beneficio, lo que está haciendo es lleno de deuda. inversión y gastar. Había un Como señor Dios ahí que sabe. dice que perdió nada más él y su familia 55 millones de pesos y también Oh, estaban Dios diciendo que ahí un local paga mensual mínimo, porque me imagino que dependiendo del tamaño, pero Sí. de 35,000 pesos en adelante. Wow. Entonces yo sí creo que es importante que en los lugares donde hay muchos productos de interés, donde también hay una actividad comercial, tengan que tener la seguridad necesaria para que si hay un siniestro como un incendio o cualquier cosa, pues se pueda atender con facilidad y además Sí. que se organicen mejor en cuanto a lo que es la comunicación interna de las personas que tienen sus intereses ahí. Yo recuerdo una entrevista de Roberto Salcedo que él decía, lo que pasa es que le estamos exigiendo a una alcaldía de los 90 y quiere que funcione como una alcaldía de 2015. Él decía, donde hoy es un edificio, antes era una casita. Una casa. ¿Qué es lo que está pasando? Que muy posiblemente en Pedro Brán tenemos campos de golf, tenemos el Merca... Dos campos de golf tiene Dos Pedro campos Brán. de golf, ¿verdad? Sí, Cayacoa y Vistas. Tenemos el Merca Santo Domingo y tenemos una población. Pero el Estado ve a Pedro Brán todavía como la comunidad donde antes habían un par de casitas y no se planifica para enviarle servicios en la medida de su desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que de esos campos de golf y de ese merca, muy probablemente la alcaldía de Pedro Brán y el gobierno central cobran impuestos y arbitrios. Tú sabes que tú diciendo eso me acuerda un tema que yo siempre observo de la comunidad de Punta Cana, que hay personas que Claro. han ido, eso se ha desarrollado, ha creado fuentes de empleo, hay personas que se han mudado para allá, Sí. pero a pesar de que tú lo veas viviendo en sus grandes mansiones bien bonitas y todo, yo tengo la experiencia, porque tengo un sobrinito que nació allá, que no aparece ni la vacuna. Entonces a veces No. yo digo, ¿por qué la ciudadanía dominicana entiende que puede armar burbujas independientemente a lo que es el Estado? Tú tienes que de alguna manera concordar y exigirle al Estado cosas como esa, porque si tú te estábamos hablando de que ya hay gente que está pariendo ahí Sí. y tiene que venir a veces hasta aquí con inversiones allá de cientos de miles de dólares, venir aquí porque no hay un estudio, por ejemplo, de radiológico que tú puedas Perfecto. necesitar, una tomografía especializada o lo que sea, tiene que venir a la capital, óyeme. Eso y ocurre. cosas, o sea, eso es por ese desprendimiento a veces que tiene la ciudadanía de entender que no depende del Estado y que Eso no es ocurre vinculante. porque para el Estado, Punta Cana, Bávaro y toda esa zona es el distrito municipal Exacto. Ubero Alto. Entonces, la planificación, irresponsablemente, el Estado la hace en base a un distrito municipal. Es así. Y los fondos que le llegan son en base a un distrito municipal. Entonces, ahora lo van a convertir en municipio y por eso es lo que se habla de dinero. Sí. Que la alcaldía de Higüey, que la de la otra banda, que el otro, que Es o sea, así. los recursos que se manejan en Bávaro, pero desde el Estado no hay una planificación y así ocurre con todos Nunca los polos ha existido. turísticos. Bueno, vamos a dar la continuidad, ¿verdad? a esta parte introductoria, la dinámica acostumbrada, pero vamos a aprovechar para entonces abrir las líneas telefónicas unos minutos para que no nos acusen de que nos gusta hablar solo y que la gente también pueda sumarse y contribuir con sus opiniones. Nos vamos con el bumper.